Mi papá me dio un ultimátum. Invita a mi hermana, que se acostó con mi ex, o se saltaría mi boda, así que lo reemplacé y perdió. Ese día fue solo el comienzo de este mes. Me casé con el amor de mi vida, Thatch. Como recién casados, esperarías que estuviéramos disfrutando de la alegría de nuestra luna de miel, planeando nuestro futuro o simplemente disfrutando de la dicha de comenzar este nuevo capítulo juntos. En cambio, hoy me encuentro recurriendo a Reddit desesperada por claridad y consejos porque mi padre me está haciendo la vida insoportable. No puedo evitar preguntarme si soy yo la culpable aquí. Déjame darte un poco de contexto. El problema se remonta a mi decisión de invitar a mi papá a acompañarme al altar en mi boda. En la superficie, esto puede sonar como un gesto típico y dulce. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi papá y yo nunca hemos sido cercanos, principalmente por su actitud hacia mí. Verás, mi mamá murió mientras me daba a luz en ese momento. Mi papá ni siquiera estaba allí, estaba en un viaje de trabajo cuando mi mamá se puso de parto inesperadamente. Hubo complicaciones, sufrió una pérdida de sangre grave. A pesar de los esfuerzos del médico, no pudieron salvarla. Cuando mi padre regresó, se encontró con la devastadora noticia de que su esposa se había ido. Todo lo que le quedaba era a mí, una recién nacida a la que nunca había conocido y que a sus ojos era responsable de la muerte de su esposa. Esto marcó la pauta de todo lo que siguió. Ahora entiendo en algún nivel que perder a mi madre de la forma en que lo hizo debe haber sido devastador para él. Pero con los años se hizo evidente que su dolor se había convertido en resentimiento hacia mí. Ese resentimiento no era sutil, era fuerte y evidente en cómo me trataba. A menudo me he sentido como si estuviera cargando con el peso de la culpa por algo sobre lo que no tenía control, simplemente porque yo era el bebé que sobrevivió cuando mi madre no lo hizo. Mi hermana mayor Mary, que es 4 años mayor que yo, una vez me dijo que durante mis primeros años papá ni siquiera me miraba. Ella dijo que le decía a todo el que quisiera escuchar que le recordaba demasiado a mamá y que no le gustaba eso. Aparentemente contrató a una niñera a tiempo completo y me dejaba prácticamente todo el día con ella. Como resultado, pasé mi infancia sintiéndome abandonada y no deseada. Este rechazo fue algo que crecí sintiendo profundamente, incluso si nunca me lo explicaron directamente. Mientras que otros niños tenían un padre amoroso en quien confiar, el mío me trataba como si apenas existiera. Por otro lado, Mary siempre fue la favorita de papá. Esa no es solo mi perspectiva, es un hecho que tanto Mary como yo hemos reconocido a lo largo de los años. Mi papá ni siquiera intentó ocultarlo, la prodigó con atención y cuidado de maneras que solo podía soñar. Ella era la niña de oro, la que no podía hacer nada malo mientras yo estaba allí. Recuerdo que después de cumplir 10 u 11 años me asignaron el papel de ayudante de la familia. Papá me ordenaba hacer las tareas del hogar, mientras que Mary estaba exenta de mover un dedo. Cuando le preguntaba por qué, lo justificaría diciendo que Mary necesitaba concentrarse en sus estudios y no debería molestarse con tareas como lavar platos o lavar la ropa. Pero para mí, él dijo que debería aprender a manejar estas cosas porque no era tan buena en lo académico como Mary y podría terminar siendo una esposa ama de casa. Obviamente esto era injusto, pero no le importaba. Me dejaron para recoger el relevo, limpiaría, fregaría, doblaría la ropa y si alguna vez me atrevía a quejarse o pedir ayuda, papá se enojaba, amenazaba con castigarme o quitarme el teléfono, lo cual de niño parecía el castigo máximo si quería algo, un atuendo nuevo, un libro, cualquier cosa que me dijeran que era innecesaria o un desperdicio de dinero. Mientras tanto, Mary parecía conseguir todo lo que quería sin pensarlo 2 veces. Si me quedaba varada en algún lugar y lo llamaba para que me recogiera, se negaba rotundamente y me decía que lo resolviera por mi cuenta, incluso si eso significaba caminar sola a casa. Pero si Mary necesitaba que la llevaran, ya fuera a 5 minutos o a 1 hora, papá dejaba todo para estar allí para ella. No había preguntas, ni excusas, solo una dedicación inquebrantable para ella. La injusticia se volvió enloquecedora con el tiempo. Mary también comenzó a aprovechar los prejuicios de papá para hacerme la vida aún más difícil. Por ejemplo, si algo en la casa se rompía, inmediatamente me culpaba a mí sabiendo muy bien que no importaba cuánto lo negara o le explicara lo que realmente sucedió, papá se pondría de su lado y me castigaría. Mary usaría mi amor por las artes y manualidades como una forma de menospreciarme. Siempre he sido una persona creativa que encuentra alegría en hacer cosas con mis manos, pero Mary usaría esta pasión
En contra de que me burlara con papá diciendo lo femenina e infantil que era y que las artes y manualidades eran solo para perdedores, no hacía nada para defenderme y en cambio se burlaba de mí junto a ella. Dolía profundamente porque era algo que me hacía feliz y, sin embargo, se convirtió en otra razón para que mi familia me tratara como si no estuviera a la altura en ocasiones cuando no estaba de acuerdo con papá o me defendía. Mary se abalanzaba para defenderlo pintándome como una niña irrespetuosa y difícil. Una vez, durante una discusión, incluso llegó a decir que mamá se habría avergonzado de haber dado a luz a alguien como yo. Agregó que deseaba que yo hubiera muerto en lugar de mamá, ya que estaba haciendo que la vida de ella y papá fuera miserable. Esa declaración me destrozó. ¿Te imaginas lo que sucede cuando escuchas esas cosas de tu propio hermano y padre casi todos los días? Aprendes a vivir con culpa y comienzas a guardarte las cosas para ti mismo debido a todo esto. Aprendí a ser extremadamente cauteloso con Mary y papá. Sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo todo el tiempo, constantemente en guardia para evitar hacer o decir algo que pudiera desencadenar sus críticas o castigos. Estaba cansado de que me culparan por la muerte de mamá. Comencé a contar los años y los días hasta que pudiera irme a la universidad y cuando finalmente tuve la oportunidad no miré atrás, me mudé y eventualmente conseguí mi propio trabajo para poder mantenerme. Sentí como si finalmente hubiera probado la libertad, la capacidad de vivir la vida en mis propios términos sin la sombra constante de mi papá y mi hermana sobre mí. Después de mudarme, las cosas con papá mejoraron un poco, no porque nos volviéramos más cercanos, sino porque ya no nos veíamos a menudo. La distancia física hizo que fuera más fácil evitar peleas o encuentros tensos. Mientras tanto, Mary, que nunca buscó un trabajo estable, se quedó con papá. Reentré a lo largo de los años. Ella les decía a todos que esta era su estrategia para ahorrar dinero, cuando en realidad yo sabía que a ella solo le gustaba que mi papá la mimara y la favoreciera. A él le gustaba cuidarla, aunque era una adulta a la que se le debería haber enseñado a ser más independiente y responsable, y con gusto lo dejó. Una vez en Acción de Gracias, papá nos invitó a mí y a mi entonces novio a pasar las vacaciones en su casa. No estaba emocionada con eso, no era cercana a ellos, pero acepté por cortesía. Mi novio y yo decidió que solo nos quedaríamos por 3 noches y luego pasaríamos el resto de las vacaciones con su familia, donde las cosas eran más cálidas y acogedoras. Cuando Mary conoció a mi ex durante esa visita de Acción de Gracias, las cosas empeoraron. Desde el momento en que se presentaron, ella constantemente coqueteaba con él de maneras que parecían completamente inapropiadas. Ella seguía llenándolo de cumplidos, llamándolo guapo y hermoso, mientras sutilmente me menospreciaba, diciendo que nunca pensó que el patito feo de su hermana terminaría con alguien como él. Obviamente me ofendí, pero no quería comenzar una pelea con ella frente a mi entonces novio. Sin embargo, su comportamiento cruzó la línea cuando comenzó a encontrar excusas para tocarlo, ligeros roces en su brazo, inclinándose demasiado cerca o juguetonamente golpecitos en su hombro. No solo fue incómodo para mí, fue increíblemente irrespetuoso. Fue entonces cuando traté de manejar la situación con madurez. La llevé a un lado y cortésmente le pedí que bajara el tono, explicándole que sus acciones podrían estar incomodándolo. Pero Mary, fiel a su estilo, me ignoró, diciendo que estaba exagerando y que debería dejar de arruinar la noche con mis celos. Ella desestimó mis preocupaciones como si eran triviales, incluso riéndose de mí. Después de la cena, papá subió a su habitación dejándome a Mary y a mi ex para ver una película juntos en la sala de estar. Lo que debería haber sido una velada acogedora y relajante rápidamente se convirtió en otra situación incómoda a lo largo de la película. Mary seguía encontrando razones para pelear con mi ex, como un niño empujándolo, burlándose de él e inclinándose hacia su espacio personal. Lo que lo empeoró aún más fue que mi ex parecía estar disfrutando de toda la atención. Aunque no diría que estaba recibiendo abiertamente su coqueteo, ciertamente tampoco lo estaba desalentando. Al verlos a ambos, me sentí completamente marginada, como si fuera una rueda postergada para mi propio novio y hermana. Fue humillante en algún momento durante la película que no pude soportarlo más. Estaba cansada emocional y físicamente, y el peso de sentirme irrespetada en la casa de mi propia familia era demasiado. Me disculpé y subí a dormir un poco, dejándolos solos para terminar la película. Pensé que mi novio eventualmente se uniría a mí en mi habitación, pero nunca lo hizo. A la mañana siguiente me desperté temprano y la casa estaba inquietantemente silenciosa. Algo se sintió mal de inmediato.
especialmente porque noté que mi entonces novio no había dormido a mi lado en toda la noche. Preocupada y un poco suspicaz, decidí bajar a ver cómo estaba, pensando que tal vez se había quedado dormido en el sofá mientras veía la película, pero no estaba allí. Un nudo empezó a formarse en mi estómago mientras pensaba en dónde más podría estar en contra de mi buen juicio. Caminé hacia la habitación de Mar con el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta y allí estaban. Mi peor miedo desarrollándose ante mis ojos. Mi ex y mi hermana estaban durmiendo juntos en la cama, medio desnudos en el suelo. Junto a ellos había 2 botellas de vino vacías y vasos. La vista me hizo sentir mal hasta la médula. Mi cabeza daba vueltas con incredulidad y rabia cuando me di cuenta de que se había acostado con mi hermana. De todas las personas con las que podría haberme engañado, fue con Mary, mi hermana, la única persona que ya me había hecho la vida miserable desde que tengo memoria. No pude contener mi rabia, grité sobresaltándolos, despertándolos. Ambos parecían asustados y presas del pánico cuando comencé a tirarles almohadas con enojo. Mi ex comenzó a tartamudear disculpas, afirmando una y otra vez que fue un error y culpando al alcohol. Dijo que ambos habían estado demasiado borrachos para saber lo que estaban haciendo, como si eso se supusiera que excusara sus acciones. Sus palabras solo me hicieron enojar más. La borrachera no es una traición racial. Lo que dolió aún más fue la reacción de Mary. Nunca se disculpó, ni siquiera parecía avergonzada o arrepentida. En cambio, tuvo la audacia de decirme que saliera de su habitación para poder vestirse. Me gritó por invadir su privacidad, como si yo fuera el equivocado por atraparlos en el acto. Su completa falta de remordimiento, su arrogancia y su intento de darle la vuelta a la situación me dejaron sin palabras. Cuando le conté a mi papá lo que había sucedido, esperaba como mínimo que compartiera mi indignación u ofreciera algún tipo de apoyo. Inicialmente parecía tan sorprendido y horrorizado como yo. Por un breve momento pensé que en realidad podría apoyarme, pero luego su tono cambió y me dijo en términos inequívocos que si bien no apoyaba las acciones de Mary, no iba a interferir porque Mary y mis ex eran adultos, así que podían hacer lo que quisieran. Él actuó como si el hecho de que mi hermana se acostara con mi entonces novio fuera un error que simplemente se podía esconder bajo la alfombra en lugar de una traición monumental. Lo que lo empeoró fue cómo papá intentó echarme la culpa a mí. Según él, debería haber sido más cuidadosa con el tipo de hombre que traje a la familia. Dijo que mi ex tenía un carácter relajado, así que básicamente era mi culpa por acercarlo a Mary. Era como si creyera que de alguna manera debería haber predicho la traición de mi ex, o peor aún, que yo misma me había preparado a sabiendas para esta angustia. Sus comentarios me hicieron sentir como si estuviera perdiendo el control de la realidad. Mi hermana no era una espectadora inocente en esta situación. Persiguió activamente a mi ex sabiendo muy bien cuánto me dolería, pero mi padre minimizó por completo su papel, casi absolviéndola de todo mientras me echaba toda la culpa a mí. Era como si se negara a responsabilizar a Mary por nada de lo que hiciera, sin importar cuán descaradamente cruel o egoísta fuera. En última instancia, supe lo que tenía que hacer. Rompí con mi ex inmediatamente. No había vuelta atrás. Lo había hecho y no podía quedarme con alguien que me traicionaría tan profundamente, especialmente con mi propia hermana. En cuanto a Mary, corté todos los lazos con ella después de esto. Nunca se disculpó ni mostró ni una pizca de remordimiento. En cambio, tomó la situación y la convirtió en algo de lo que presumir. Fue por ahí contándoles a nuestros primos cómo me robó a mi hombre en una noche e incluso se jactó de que aparentemente él le había dicho que era mejor en la cama que yo. Fue vil y humillante y lo dijo todo con orgullo, como si lastimarme fuera una especie de victoria retorcida para ella. Mi relación con mi padre también fracturó. Su negativa a responsabilizar a Mary y su decisión de ponerse de su lado, incluso indirectamente, fue la gota que colmó el vaso. No tuve contacto con él. Papá a veces intentaba comunicarse conmigo para suavizar las cosas, pero yo rechazaba cualquier comunicación. Sin embargo, las cosas cambiaron de la nada. A principios de este año, mi padre tuvo un importante susto de salud. Fue grave y, aunque los médicos pudieron salvarlo, la experiencia lo dejó débil y necesitado de atención a pesar de todo el dolor y el resentimiento que albergaba. Yo fui quien dio un paso al frente para ayudarlo, no para salir por obligación, pero porque sabía que tenía los medios y el corazón para hacerlo. Ya había perdido a mi madre y a pesar de todo no quería perder también a mi padre. Asumí muchas de las responsabilidades de su recuperación, pagué las facturas médicas que su seguro no cubría y contraté a un cuidador para asegurarme de que estuviera cómodo y se recuperara bien en casa. No fue
Fácil, pero lo hice porque sentí que era lo correcto. Mi hermana, por otro lado, hizo poco o nada para ayudar. Su salario no es suficiente para pagar nada sustancial y ella tampoco parecía particularmente inclinada a contribuir. Simplemente me dejó manejar todas las responsabilidades de papá. Supongo que durante este tiempo los ojos de papá finalmente se abrieron a la verdad. Se dio cuenta de cuánto lo estaba cuidando mientras Mary no movía un dedo. Inesperadamente se disculpó conmigo, reconoció cómo me había tratado mientras crecía, cómo no había estado ahí para mí y cómo había dejado pasar las acciones de Mary cuando más me lastimaron. Por primera vez en mi vida sentí que papá realmente vio el dolor que me había causado. Fue un momento de sanación y aunque no borró todo, nos abrió la puerta para empezar a reconstruir nuestra relación. Empezamos a hablar más y por primera vez en mucho tiempo sentí que había esperanza para nosotros. Así que cuando empecé a planear mi boda, invitar a mi padre, sentía que era lo correcto. Nuestra relación parecía estar mejorando poco a poco y a pesar de todo quería que él estuviera allí para un momento tan importante en mi vida. Sin embargo, invitar a Mary estaba fuera de cuestión. Ella nunca se había disculpado ni me había demostrado que sentía remordimiento por lo que me había hecho. Ella y yo no teníamos ninguna relación y quería que siguiera siendo así, pero mi padre, quizás envalentonado por nuestra renovada conexión, empezó a presionar para que la invitara. Insistió en que Mary había cambiado y merecía una segunda oportunidad. Le pregunté a quemarropa si realmente había cambiado. Entonces, ¿por qué no se había comunicado conmigo ni una sola vez para disculparse? Si estaba arrepentida, seguramente una disculpa no sería demasiado pedir, pero en lugar de entender mi perspectiva, mi padre insistió diciendo que debería olvidar lo pasado por y no molestar a Mary por una disculpa. Argumentó que habían pasado años desde el incidente con mi ex y que mi boda era la oportunidad perfecta para un nuevo comienzo para todos nosotros. No podía creer que me estuviera pidiendo esto. Después de todo lo que había pasado, después de todo lo que Mary había hecho, él solo quería que perdonara y olvidara sin siquiera un reconocimiento de su parte del daño que causó. Lo sentí como otro ejemplo más de él excusando su comportamiento mientras esperaba que tomara el camino correcto, pero esta vez no iba a dejar que eso sucediera. Me puse firme y le dije que no. Si Mary quería enmendarse, el primer paso era una disculpa y hasta que eso sucediera ella no tenía lugar en mi vida, mucho menos en mi boda. Fue entonces cuando mi papá dijo rotundamente que si Mary no estaba invitada, él tampoco asistiría ni me acompañaría al altar. Incluso trató de manipularme diciendo que su ausencia haría que la gente chismeara y que se reflejaría mal en mí por no tenerlos a mi lado en una ocasión tan importante. Me di cuenta de que este era otro ejemplo más de él tratando de controlar la situación y hacerme sentir culpable para que hiciera lo que él quería, pero yo había tomado una decisión. No iba a dejar que él ni nadie más me manipulara, así que lo desinvité por completo. Si no iba a respetar mis límites, entonces no merecía ser parte de mi día especial. En cambio, me volví hacia mi abuelo paterno y le pedí que me acompañara al altar. Cuando le conté al abuelo sobre la situación, él inmediatamente estuvo de acuerdo en que se sentía honrado de asumir el papel y no dudó en expresar su decepción por el comportamiento de mi padre. El abuelo, como muchos otros en nuestra familia, sabía sobre el favoritismo de mi padre y cómo me había culpado por la muerte de mi madre. Toda mi vida estaba profundamente decepcionado de que incluso ahora, después de todo, papá no había cambiado. De todos modos, el día de mi boda fue hermoso. El abuelo me acompañó al altar con orgullo y nos lo pasamos increíble celebrando con las personas que realmente se preocupaban por mí y mi felicidad. Se sintió como el nuevo comienzo que siempre había soñado, rodeado de amor y apoyo, pero por supuesto mi padre no iba a dejar que las cosas fueran tan fácilmente. Después de la boda, cuando se enteró de lo que había sucedido, hizo un berrinche enorme. Me llamó indignado y dijo que no podía creer que hubiera seguido adelante con una boda sin él. Admitió que él había esperado completamente que yo cediera y lo invitara de nuevo, y estaba furioso porque le había pedido al abuelo que tomara su lugar, insistiendo en que el abuelo no tenía derecho a acompañarme al altar. Lo que realmente pareció empujar a papá al límite fue el regalo de bodas que había recibido del abuelo. Ya ves. Durante la recepción, el abuelo, que me había apoyado tanto durante todo este proceso, hizo un anuncio sorprendente. Dijo que me estaba dando su casa de vacaciones como regalo de bodas, queriendo que mi esposo y yo hiciéramos nuevos recuerdos allí. Esto fue completamente inesperado y me sentí abrumada por la gratitud del abuelo. Me dijo que creía que de Mary y de mí era yo quien realmente apreciaba el valor de la familia y los recuerdos que venían con la casa. Dijo que sabía que la apreciaría y la cuidaría tal como él lo había hecho. Su gesto significó todo para mí, pero ha enfurecido a mi papá como hijo único del abuelo. Papá siempre había asumido que heredaría todo
incluida la casa de vacaciones ahora que me la han regalado. Papá ve esto como una traición de mi parte. Desde la boda mi papá y Mary me han estado acusando implacablemente de les roban la casa de vacaciones e insisten en que es el derecho legal de mi padre heredarla como hijo único del abuelo y me han estado presionando para que se la devuelva. Las acusaciones son tan injustas como absurdas. Mary, como era de esperar, ha sido la que más ha incitado a papá y me ha retratado como una especie de oportunista que manipuló y se aprovechó de la abuela. La generosidad de DPA y ta actualización, uno respondiendo a algunas de las preguntas más frecuentes. ¿Tu hermana está casada? No, mi hermana aún no está casada, odia el compromiso y no mantiene relaciones a largo plazo con nadie. ¿Por qué tu hermana adulta sigue con tu padre? Bueno, es porque Mary es la niña dorada de mi padre y él es su red de seguridad. Siempre han tenido una relación de codependencia y parece funcionar para ellos. A papá le encanta consentirla sin cesar, mientras que yo he trabajado duro para valerme por mí misma. Mary sigue dependiendo de mi padre para todo. No tiene un trabajo estable ni ahorros. ¿Por qué tus abuelos no te ayudaron antes enfrentándote a tu padre? Lo hicieron. Mis abuelos siempre han sido parte de mi vida y han tratado de ayudarme tanto como han podido. Intentaron hablar con mi padre varias veces, pero mi padre nunca cambió. Al final del día, no era su responsabilidad criarme, era de mi padre. Debería haber dado un paso al frente, asumir la responsabilidad y ser el padre que necesitaba. Entiendo que estaba de duelo y que perder a mi madre fue devastador para él, pero eso no excusa su negligencia o favoritismo cuando era niña. Todo lo que sentí fue que no me amaban ni me querían. Mi papá era el adulto, el padre, y él debería haber sido el que se sobrepusiera a su dolor y me cuidara. ¿Tu papá ha salido con alguien después de que tu mamá falleció? No, mi papá ha permanecido soltero todos estos años. Todavía llora la pérdida de mi mamá hasta el día de hoy. No creo que alguna vez se haya curado realmente de su fallecimiento, así que hoy me reuní con papá. Me había estado llamando y enviando mensajes incesantemente durante semanas y finalmente decidí que era mejor encontrarme con él cara a cara y poner fin a este drama en curso. Cuando nos conocimos, le dije firmemente que no le iba a dar la casa de vacaciones y que necesitaba dejar de lado la idea de que tenía derecho a heredarlo. Mi abuelo me la había regalado y su decisión fue definitiva. Mi papá, como era de esperar, no se lo tomó bien, me llamó egoísta y manipuladora, acusándome de robar algo que legítimamente le pertenecía. Me dijo que ya le había quitado tanto a lo largo de los años e incluso ahora parecía haberle quitado otra cosa. Sus palabras no me sorprendieron, pero aún así me dolieron. Fue entonces cuando lo miré a los ojos y le pregunté directamente: ¿por qué me odias? Tanto que te he hecho. Mis preguntas parecieron tomarlo por sorpresa. Pude ver a papá vacilar por un momento, pero seguí insistiendo. Le dije que siempre supe que me culpaba por la muerte de mi madre, pero que esa era la única razón de su odio. Le recordé que solo era un bebé cuando mamá murió entonces, que esperaba que hiciera para salvarla. Yo era inocente y que si alguien debería sentirse culpable era él por no estar ahí cuando ella más lo necesitaba. Él debería haber estado ahí para mi mamá en lugar de estar fuera en un viaje de trabajo. Le dije a papá que no era justo que proyectara continuamente su culpa y dolor en mí. No era mi culpa y nunca lo había sido. Todavía él había pasado mi vida de ira castigándome por algo que estaba fuera de mi control. Podía sentir el peso de mis palabras flotando en el aire. Al principio mi papá trató de evitar responderme directamente, pero seguí insistiendo y le dije que esta era su oportunidad para finalmente decir lo que tenía en mente de una vez por todas. Simplemente dejarlo salir todo. Fue entonces cuando mi papá finalmente admitió la verdad. Me dijo que nunca quiso un segundo hijo y que cuando mamá se embarazó de mí, él estaba en contra. Explicó cómo, a pesar de las advertencias del médico sobre los riesgos, mamá había insistido en tenerme y papá la había instado a abortar. En última instancia, fue su decisión y él no podía hacer nada al respecto. Así que cuando murió al dar a luz, me culpó por alejarla de él. Me dijo que durante años deseó que yo nunca hubiera nacido y que a medida que crecí y comencé a parecerme más a ella, solo lo hizo extrañar a mamá aún más. Mi corazón se rompió cuando habló. Papá me dijo que solo después de que lo cuidé este año, después de su susto de salud, se dio cuenta de que yo también era más como mamá en otros aspectos, especialmente en lo cariñosa y generosa que soy, al igual que ella. Fue entonces cuando finalmente comenzó a sentir esta abrumadora sensación de culpa y fue entonces cuando se disculpó conmigo. Me dijo que realmente lamentaba la forma en que me trató,
pero que no podía evitarlo ya que mi hermana era más fácil que yo. Admitió que Mary nunca le recordó a mamá. Ella era más como él y nunca lo hizo enfrentar su propio dolor. Entonces mi papá me dijo cómo esperaba que mi boda pudiera arreglar todo, esperaba aparecer como una familia unida en mi boda, pero cuando no. Invité a Mary y lo desinvité. Aparentemente arruiné todo. Dijo que pedirle al abuelo que me acompañara al altar fue la mayor traición que pude haberle hecho y que le robé la experiencia como padre. No podía creer lo que estaba escuchando después de todo lo que me había hecho pasar. Todavía tenía la audacia de señalarme. Era como si yo fuera el que lo había lastimado cuando todo lo que había hecho era tratar de sanar una relación que siempre fue unilateral. Me burlé de sus palabras sintiéndome enojada y entumecida. Le dije que claramente nunca iba a ser lo suficientemente buena para él, claramente siempre iba a ser el chivo expiatorio de la familia, sin importar que, en este punto, simplemente había terminado de tratar de arreglar las cosas con él, ya no merecía mi esfuerzo ni mi cuidado. Le dije que si alguna vez encontraba él mismo en el hospital otra vez, no debería esperar que yo pague sus facturas médicas o lo ayude más. En su lugar debería confiar en su preciosa hija Mary, que ni siquiera puede hacerse cargo de sus propias finanzas todos los meses. También le recordé a papá que el abuelo me había dado la casa de vacaciones por su cuenta. Le dije que si tenía un problema con eso, podía hablarlo con el abuelo porque ya no intentaba explicarme ni justificar mis acciones. Papá intentó discutir más, pero me fui rápidamente porque ya no lo escuchaba. Papá me ha estado llamando varias veces, pero ni siquiera me he molestado en contestar en este punto. Simplemente he terminado con su presencia tóxica y quiero concentrarme en mi matrimonio a lo largo de todo esto. Mi esposo Zaz ha sido un apoyo increíble, entiende los problemas de mi familia y me apoya. Actualización 3. Ha pasado casi un mes desde mi última actualización, incluso después de nuestra conversación. Mi papá no se dio por vencido en intentar hacerme sentir culpable, siguió enviándome un mensaje de texto tras otro lleno de disculpas, tratando de hacerme cambiar de opinión sobre todo. Se disculpó por la forma en que me trató y por las cosas que dijo con la esperanza de que me ablandara y reconsiderar mi decisión de cortarle el contacto. Me dijo que realmente me necesitaría a su lado siempre que estuviera enfermo en el futuro, ya que yo era la única en la que podía confiar lo suficiente como para cuidarlo, pero no importaba cuántas veces leyera sus mensajes no cambiaban nada, sus palabras se sentían vacías demasiado tarde, sus disculpas eran solo otro intento de recuperar el control y ya no me lo creía. Mientras tanto, Mary me envió un largo mensaje enfadado culpándome de todo. Me dijo que era injusto de mi parte amenazar con cortarle el contacto a papá y que él ya había sufrido mucho por mi culpa. También me dijo que por mi culpa tuvo que crecer sin una madre. Según ella, yo soy una maldición en la vida de todos y es mi culpa que nuestra familia esté rota. Incluso llegó a afirmar que yo le había robado la casa de vacaciones a papá y que recibiría mi karma. No perdí el tiempo respondiéndole y simplemente la bloqueé. Puede llorar y gritar todo lo que quiera, pero la casa de vacaciones es mía y no hay nada que pueda hacer al respecto.